Adicciones y emociones. ¿Qué son las adicciones? Según el psicólogo Bruce Alexander. Según esta persona, este psicólogo, que es uno de los que ha estudiado las adicciones, sobre todo las adicciones emocionales y las propias adicciones, durante décadas, él nos comenta que hay unos resultados que contradicen a todo lo que conocemos sobre las drogas adictivas, los fármacos, los estupefacientes o drogas emocionales, como comentaba en la biodescodificación. Ejemplo, en uno de los experimentos que él hizo, estudió a una rata encerrada en una jaula con dos recipientes. Una tenía agua potable y otra agua con heroína. En este ambiente, la rata consumía el agua adulterada con la droga hasta tener una sobredosis y morir. Curiosamente, un grupo de ratas, hembras y machos, que convivían en este ambiente, parecían que estaban como en un parque de juegos, un parque de atracciones para ellas. Se relacionaban, comían, se reproducían. En este ambiente solamente bebían agua potable y ninguna de ellas consumió el agua adulterada. No es la droga en sí la causante de la adicción, sino la dependencia del estado emocional que se consigue a través de la misma. Por lo tanto, es una adicción emocional y una adicción física. En resumen, las adicciones emocionales son una forma de evasión frente al ambiente en el que esas personas están viviendo. No les gusta, se quieren evadir y se refugian pues siendo adictivos emocionalmente a algo, a alguna persona, alguna droga, alguna cosa, alguna circunstancia, algún objeto. Cuando nos desconectamos de nuestro entorno, por no saber gestionarlo bien emocionalmente, surgen estas relaciones de adicción, adicciones emocionales o adicciones físicas, materiales, como una nueva forma de conexión. En este caso, aparece la sustancia o el comportamiento adecuado con el que establecemos una relación de dependencia. En el caso de los estupefacientes, con los estupefacientes. En el caso de una droga emocional, pues puede ser, puede ser ver a lo mejor películas siempre de violencia, y hay gente que eso le crea como una especie de satisfacción personal, ¿no? Y por eso le encantan las películas de violencia y las películas con algún tipo de sufrimiento o de dolor, ¿no? Cuando hacemos consciente este mecanismo y somos capaces de cambiar al observador y acelerarnos para cubrir nuestra necesidad emocional, porque al fin y al cabo todos cubrimos, o la mayoría de las personas cubren necesidades emocionales, adaptándolas frente a los entornos que ellos tienen, que esas personas tienen, en ese momento las adicciones dejan de tener sentido. Pueden elegir una forma saludable de relacionarse con ellos mismos o con ellas mismas y también de relacionarse con el mundo. La adicción es una necesidad o una dependencia obsesiva y compulsiva hacia un objeto, ¿vale? Hacia una relación, hacia una actividad o hacia un hábito. Repito, las adicciones es una necesidad o dependencia que es obsesivo-compulsiva, bien puede ser hacia un objeto, hacia una relación con ciertas personas, hacia una actividad o con un hábito determinado. Las adicciones pueden ser a sustancias, es decir, una persona puede estar adicta a sustancias, puede estar adicta a otras personas, puede estar adicta a situaciones, a objetos o adicciones sexuales, ¿no? Puedes tener también. ¿Qué emociones generan esta dependencia? Bueno, pues lo primero, la falta de autoestima tan grande y la falta de amor propio. Lo segundo, el miedo. El miedo es una emoción negativa poderosa para crear una adicción. La soledad
cogida de la mano con la inmadurez emocional y con el miedo, es una bomba de relojería, pero se tienen que dar los tres. La inmadurez emocional, la soledad y el miedo. Y evidentemente, falta de amor propio y falta de autoestima. Inseguridad, la gana de huir de responsabilidades propias o la gana de huir de la realidad propia, son las sensaciones que generan esa dependencia. Buscan el placer físico y el placer emocional momentáneo, cayendo en una espiral grande de dependencia o de codependencia enfermiza que empieza a destruir, autodestruir a esas personas en su salud física, en su bienestar emocional y en su bienestar espiritual. Mirad, familia, ¿qué emoción se esconde tras cada adicción? Pues tras el alcoholismo, la emoción que se esconde es la inseguridad y la fragilidad emocional. ¿Por qué? Porque cuando una persona no tiene control de sus emociones, no tiene autocontrol de sí misma, no tiene la madurez suficiente como para saber decir no, pues con esa inseguridad, esos vacíos emocionales, lo intentan llenar con el alcoholismo. Tienen necesidad de huir de responsabilidades físicas o afectivas y se sienten lastimados, bien por trauma de su niñez, bien por trauma del pasado, e intentan como evadirse, como no pensar, como intentar desconectar con el alcohol, como si el alcohol fuera una solución. Al contrario, el alcohol es un pozo sin fondo donde te hunde todavía y hunde a la persona más todavía, en el abismo. Entonces, la dependencia de las drogas. Vale, la dependencia de las drogas es una respuesta también a la insatisfacción de placeres instantáneos, igual que el alcohol. Y lo mismo, ¿qué emoción se esconde tras la adicción a la droga? Falta de autoestima, falta de amor propio, necesidad de evadirse de la realidad, necesidad de sentirse aceptado en un grupo de amigos, sobre todo la gente adolescente, que muchas veces se quieren sentir aceptados en un grupo de amigos y bueno, pues si los demás toman, pues yo también tomo. Ese sería el ejemplo, ¿no? Esto se da en casos donde hay amistades tóxicas y malas influencias y la persona se deja manipular. Aquí un joven deberá elegir que lo más importante, lo más saludable y lo más conveniente para sanar, pues es alejarse de este tipo de personas de mala influencia o personas tóxicas, ¿no? Con hábitos tóxicos. Adicción a la comida. Bueno, pues la adicción a la comida, la emoción que esconde es la falta de afecto, la soledad, el abandono emocional. La adicción al ejercicio físico, que también es otra adicción, el que está todo el día haciendo deporte, pues también tiene una falta de amor propio muy grande. Falta de autoestima, vacío emocional, insatisfacción emocional por algún ámbito, dificultad de aceptarse a él mismo o a ella misma por fuera, para poder llenar ese vacío interno de inseguridad que él siente en él mismo o que ella siente en ella misma, superar la dependencia también que tiene, afrontando ese significado emocional de las adicciones. Entonces, primero, ¿qué sería? Pues conocerse para evitar todo esto. Primero habría que conocerse más a uno mismo, trabajar carencias emocionales y carencias afectivas que tengamos con un psicólogo, con un psiquiatra, con un profesional de la salud mental. O bien, si utilizas también combinándolo con la medicina energética, pues puedes utilizar un terapista, un reikista, un método de sanación oriental, que hay muchos, etcétera, ¿no? El tercer paso sería ahondar más en los miedos y los deseos propios. ¿Por qué? Porque esto facilita y ayuda a ir superando y sanando poco a poco todas estas inseguridades, todos estos miedos, todas estas carencias, ¿no? Si tienes armas propias suficientes, pues no vas a necesitar sustancias, no vas a necesitar experiencias para sentirte bien y experiencias fuertes para sentirte bien y puedes afrontar la vida bien sin depender de ninguna de estas cosas. Lo no dicho nos pone adictos. Es una buena frase, la verdad. Lo no dicho, lo que no decimos, nos pone adictos.
Las adicciones son un conflicto emocional relacionado con la ausencia de mamá, porque necesitamos como seres humanos esa nutrición emocional, ese primer amor de mamá, pues ella fue nuestra maestra y nuestra primera adicción. Las adicciones pueden ser a tabaco, alcohol, al sexo, a las drogas, a los juegos, a las redes sociales, a los videojuegos. Y lo más importante de nuestra vida es sentir que necesitamos esa protección, sentir que necesitamos ese cariño o ese reconocimiento de tener a nuestra figura materna en nuestro presente, en nuestro consciente, ¿no? Y determinar circunstancias de la vida, como puedan ser circunstancias de la vida que nos hacen a lo mejor caer en adicciones emocionales, pues sería o adicciones materiales o adicciones físicas, serían los divorcios, traslados, por estudio, trabajo, porque ya que vivimos separados, ¿no? Etcétera. Las personas que nunca conocieron a su madre, porque puedan ser, o simplemente tuvieron una familia adoptiva, o fueron a un orfelinato porque fueron huérfanos desde pequeños, algunas de ellas pueden caer en adicciones emocionales, que suelen ser más compulsivas aún todavía. Ejemplo, las personas que son narcisistas o sociópatas también se crean sus propias adicciones, ya sean emocionales o físicas. Muchas veces juzgamos a las personas porque fuman, beben o toman. O sea, fuman, beben alcohol o toman pastillas, por ejemplo, toman estupefacientes, ¿vale? Adictos, las personas que son adictos a los azúcares también y que sufren de obesidad. Muchas otras tienen un significado también en la biodescodificación, como puede ser el tabaquismo. El tabaquismo en biodescodificación está relacionado con la soledad que se siente por no estar al lado de la mamá o al lado de su figura materna. Y esta persona siente que necesita libertad e independencia. Por eso cae en el tabaquismo. Porque en realidad, por un lado, siente que necesita libertad e independencia, pero por otro lado, echa de menos a su madre. Y aunque sea inconscientemente, ella necesita la presencia de su madre a su lado. Esto desde el punto de vista de la biodescodificación nos cuenta. Desde el punto de vista de la biodescodificación, los estupefacientes como la marihuana, por ejemplo. La persona tiene un gran conflicto consigo misma de identidad, que aún no ha encontrado su propósito de vida o aún ella no ha descubierto qué vino a hacer a este mundo. La adicción al chocolate. Bueno, pues la adicción al chocolate, necesidades de amor, necesidades de dulzura por parte del padre, conflicto con la ausencia del padre, etc. Adicciones al trabajo. Bueno, pues esto tiene que ver también con apego. La adicción al trabajo tiene que ver también con apego. ¿Se puede desapegar uno? Pues sí, haciendo liberación, haciendo meditación, haciendo contemplación. Es difícil el tema de los apegos y de los desapegos, pero se puede ir consiguiendo. ¿Para qué? Para ir reconociéndose más uno mismo o una misma. Si sufres todo tipo o este tipo de adicciones, hay que ir a la raíz del problema, de nuestra historia, y a perdonar todo aquello que tengamos que perdonar en nosotros mismos. Es decir, ¿qué tengo que perdonar yo? ¿Qué tengo yo que sanar en mi niña interior o en mi niño interior? Y no tomarme la vida como castigo o sufrimiento. ¿Qué debería de trabajar yo en mí? Vale, yo en mí debería de trabajar primero el amor propio. Segundo, la humildad, la sencillez, la sinceridad, el empoderamiento, la valentía, la valoración a uno misma o a uno mismo y el autorrecompensarse. Es decir, yo me autorrecompenso, yo misma, yo sola, por que he conseguido este mínimo objetivo, este pequeñito objetivo, o he dado este pasito, ¿no? Como la hormiguita, he ido poquito a poco, pero he dado este pasito. Entonces yo me autorrecompenso yo misma con algo que me guste. Sugerencias para daros tips para trabajar la autoestima y las emociones en los adultos, ¿no? Mirad, os propongo 5 tips que aquí estarían. La ventana de Johari, la brújula de las emociones, la silla vacía, que sería el yo real, la silla vacía, el yo real y el yo ideal,
el árbol de los logros y la terapia de coherencia cardíaca, que creo que la he nombrado en otro audio, pero no está mal que lo vuelva a nombrar aquí. En la ventana de Johari es una herramienta de psicología cognitiva donde vamos a ilustrar los procesos de interacción humana y a canalizar esa dinámica de las relaciones interpersonales que tenemos con los demás, ¿no? La brújula de las emociones nos va a informar de cómo estamos en nuestro presente, no cómo están nuestras emociones en nuestro presente y qué experiencias estamos viviendo. La silla vacía es una técnica en psicoterapia para dialogar con una persona que ya está ausente o bien que se fue a otro plano y ya no está con nosotros. Entonces aquí habría un diálogo entre mi parte exigente y mi parte condescendiente. El yo real con el yo ideal sería qué percepción tengo yo misma de lo que yo ahora mismo muestro, de lo que yo soy, con mi yo ideal, de cómo me gustaría evolucionar o ser mi mejor versión. El árbol de los logros, ver las cualidades, los valores, los logros alcanzados. Con esto podemos elaborar una lista, hacer cualidades y valores más importantes y prioritarios que nosotros consideramos que debemos de tener. Y la terapia de coherencia cardíaca, esta terapia busca coordinar la respiración con la frecuencia cardíaca, con el objetivo de disminuir el estrés y la ansiedad. Está el Instituto Español de Coherencia Psicofisiológica, ¿vale? Que podéis investigarlo, podéis buscar información sobre el tema. Es un tema bastante interesante y es una técnica que se utiliza hoy día para temas de estrés, temas de ansiedad, temas de depresión y para muchos otros temas más de inteligencia emocional. Y me han hablado muy bien de esta terapia. Las sugerencias también para poder hacer un taller de amor propio también serían oportunas, ya que la inteligencia emocional, como ya he dicho en otro audio, es la habilidad para reconocer, regular y comprender las emociones en nosotros mismos y también en los demás, que es un tema muy importante. En el taller de amor propio, que también os lo nombré en otro audio, yo decía que primero hicierais una lista de las virtudes, las fortalezas que tenéis, que reservéis un tiempo para vosotros, que os miráis al espejo sonriendo, que escribáis una carta a vuestro yo del pasado, porque yo no soy la Isma de hace una semana, yo no soy la Isma de hace 2 años, ni hace un año cuando me conocí a fulanita de copa, no, yo ya no soy la misma persona, yo he evolucionado a otra versión mía. Evidentemente, mucho más madura, mucho más madura. Más nutrida emocionalmente, más madura y con otras pautas, haciendo las cosas desde otro punto de vista. Trabajando en mí. Autopremiarte por tus logros. Y luego cuidar en 7 semanas, hacer un taller de autoestima, de amor propio y cuidar aspectos relacionados contigo misma, como son la autoimagen, la autoconfianza, la autoexpresión, la autoeficacia, la autovaloración y la autocompasión por ti mismo o la autocompasión por ti misma. Entonces, ¿qué nos cuenta la Biblia sobre el tema de las adicciones? Mira, dice uno de los párrafos de la Biblia en 1 Corintios 6:12, dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Qué nos enseña este versículo? Este versículo nos viene a enseñar dominio propio, que tenemos que tener autocontrol en nuestra vida, que tenemos que tener dominio propio y no dejarnos esclavizar por nada que nos haga daño, ni por nada que nos aleje de Dios, a las personas que creen en la divinidad, creen en Dios o creemos en Dios. En Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad de Cristo, ya que Él nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Es decir, ¿qué sería la esclavitud? Las adicciones. Las adicciones, sean físicas, sean adicciones físicas, sean adicciones a personas, sean adicciones espirituales o emocionales o a determinadas sustancias, ¿no? Que serían las físicas. Entonces, esa sería la esclavitud. ¿Por qué? Porque la esclavitud nos conduce a la autodestrucción como personas. Así que, amada familia, os invito, de verdad,
os animo a que leáis, a que meditéis sobre el tema del que os he hablado hoy en este post y busquéis la ayuda y la dirección, las personas que creemos en Dios, del Shaddai, Dios omnipotente, el que todo lo puede. Así que hasta aquí. Espero que os haya gustado mi post y os sea de bendición. Os animo, como siempre, a que investiguéis, a que leáis, a que cada persona dentro de sus creencias y dentro de su forma de pensar pues pueda buscar las pautas que le pueden venir mejor, las orientaciones que le pueden venir mejor o los consejos que considere convenientes para ayudarse en su amor propio y en su autoestima. Chao y hasta la próxima.